102.3, 107.1 FM. Bienvenidos aquí a La Raza. Hoy platicaremos con el abogado de inmigración David Kennedy, tu abogado como cada sábado. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos otra vez para contestar sus preguntas de inmigración. Abogado, arrancamos con lo que está sucediendo aquí en el tema de inmigración. Adelante, por favor, abogado. Pues no hay cambios todavía estamos esperando la decisión de DACA. Vamos a ver qué sucede con DACA y la situación de la gente de Sudamérica, de Venezuela y Colombia. Todavía podemos aplicar para un permiso para que puedan viajar a los Estados Unidos sin tener que viajar por Panamá. Y es una manera mejor para ingresar a los Estados Unidos, pero es un proceso con que nadie tiene mucha experiencia, es algo muy nuevo y tarda, pero personas están entrando a los Estados Unidos de esa manera. Entonces, si usted tiene parientes en Venezuela o Colombia disculpe, nada más Venezuela, que quieren viajar a los Estados Unidos o Nicaragua, que quieren viajar a los Estados Unidos y usted tiene papeles y quiere aplicar para ellos, entonces hay una manera que puede hacerlo. Abogado, vamos a las llamadas telefónicas. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, abogado, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Me llamo Juan Romero. Juan, ¿de dónde nos llama? De aquí de Atlanta. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? La pregunta es a una persona que tiene una visa de turista, ¿cuántas veces puede entrar a Estados Unidos al año? No hay límite, pero siempre entrar a los Estados Unidos con la visa turística es por discreción de los agentes de inmigración que trabajan en el aeropuerto o en la frontera. Entonces, si piensan que la persona está abusando de su visa y que la persona realmente está viviendo aquí o está trabajando aquí sin autorización o algo así, no tiene que permitir a la persona entrar a los Estados Unidos. Pero no hay ningún límite bajo la ley, no hay ninguna ley que dice que puede entrar 5 veces cada año o algo así, no hay límite, pero siempre es por discreción. Entonces, si la persona está aquí mucho, probablemente va a tener problemas cuando intente regresar a los Estados Unidos con la visa de turista, pero nunca se sabe, depende de la situación y es cuestión de suerte también. Claro. Yo digo, Okay. mientras salga a tiempo, no sé, un mes, 2 meses, ¿verdad? Antes de que se le vence el permiso de estar Sí, aquí. siempre y cuando salga a tiempo antes de la fecha de vencimiento de su estadía, entonces no hay ningún castigo, la persona no está prohibida de regresar a los Estados Unidos, pero como dije, siempre es por discreción y si la persona prácticamente está viviendo aquí, entonces no tiene que permitir a la persona a regresar a los Estados Unidos si piensan que está usando la visa para un propósito que es más del propósito de la visa. La visa turística es, el propósito de esa visa es visitar como turista y regresar a su país. Entonces, si piensan que la persona está haciendo algo más de simplemente visitar como turista y regresar a su país, entonces no tiene que permitir a la persona entrar a los Estados Unidos. Pero es por discreción y no hay una respuesta precisa a esa pregunta, ¿ok? Claro. Ok, muchas gracias, abogado. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, muy buenos días, abogado. Tengo una pregunta para usted. Ok, buenos días. Yo tengo una pregunta primero. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Roberto, Roberto, ¿de dónde nos llama? de aquí de Norcross. Ok, gracias. ¿Y cuál es su pregunta? Lo que pasa es que yo tengo DACA y salí con el DACA a México en octubre del año pasado y regresé con el DACA y hice el cambio de estatus porque yo estoy casado con una ciudadana. Entonces yo hice el proceso de cambio de estatus y quisiera saber cuánto más o menos está el proceso porque estoy chequeando en la página de internet y me dice que está actively review. Dice, quisiera saber cuánto más puede tardar el proceso.
yo no sé cuándo van a aprobar su aplicación de usted y si su pregunta es cuánto más puede tardar el proceso, pues no sé, para siempre. No sé cuánto. Yo he tenido que hacer demandas en contra del gobierno en varios casos para cuando simplemente olvidaron de una aplicación o nunca tomaron una decisión. Entonces, yo no sé cuándo van a aprobar su aplicación particular de usted. Si yo tuviera que adivinar, entre probablemente 1 a 2 años es el tiempo ahora normal para tramitar ese tipo de petición, pero no hay absolutamente ninguna manera que yo le pueda decir cuándo van a aprobar su aplicación particular de usted. ¿Ok? Ok, Pues muchas muchas gracias. gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, Buenos días, ¿cómo se llama usted? buenos días, Francisco. Francisco, ¿de dónde nos llama? Decatur. Ok, gracias. ¿Y cuál es su pregunta? Sí, mira, tengo unos parientes que se vienen con contrato de trabajo. La pregunta es, ¿ellos tienen la obligación de declarar impuestos? Sí, si están trabajando aquí, entonces tienen que seguir las leyes de impuestos y si tienen preguntas de impuestos, yo siempre recomiendo consultar con un contador certificado. Un contador certificado, ok, aquí en los Estados Unidos hay cualquier persona puede preparar impuestos. No tiene que tener ningún tipo de licencia para preparar impuestos, que es la razón que hay muchas oficinas que abren 2 o 3 meses cada año y ayudan a la gente con los impuestos supuestamente. Y hay también esas oficinas de notarios que uh, ilegalmente hacen aplicaciones de inmigración y ilegalmente le den consejos legales de inmigración, también ellos hacen impuestos, ¿ok? Y Okay. esas personas no son contadores certificados. Un contador certificado es una persona que tiene las letras CPA después de su nombre. CPA en inglés significa Certified Public Accountant. Es un contador público certificado. Y un CPA es un profesional, es prácticamente casi igual como abogados, pero para impuestos y para cualquier tipo de cuentas. Son contadores. Entonces, hay que consultar con un contador certificado. Esas personas le pueden asesorar de las leyes de impuestos, esas oficinas de servicios múltiples hispanos que hacen aplicaciones de inmigración ilegalmente y que hacen quién sabe más. Uh, Ellos muchas veces hemos tenido problemas con impuestos hechas por esas oficinas porque ellos ganan su dinero tomando un porcentaje del reembolso de impuestos que pueden obtener por usted. Entonces, si ellos hacen cosas como, por ejemplo, poner todos sus primos o sobrinos que viven en México como dependes en los impuestos, que es absolutamente ilegal, entonces ellos ganan más dinero y la persona que paga el precio más luego es usted. ¿Ok? Entonces, es muy importante consultar con alguien que realmente sabe y con alguien que va a ser honesto. Y una persona que tiene CPA después de su nombre es un Certified Public Accountant. Yo siempre recomiendo consultar con un contador certificado si tiene preguntas de impuestos. ¿Ok? Entonces, sus amigos simplemente pueden hacer una cita con un contador y hacerle sus preguntas y le van a decir exactamente qué es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Ok, la otra pregunta. ¿El empleador puede terminar un contrato aunque vengan, vamos a decir que tienen un periodo de 6 meses los contratos? ¿El empleador puede terminar su contrato en cualquier momento?
Generalmente sí, depende de la razón, pero si han tenido problemas con el trabajo, depende de qué tipo de problemas han tenido. Personas que han sido víctimas de abuso de trabajo, muchas personas me han preguntado de esto recientemente, que ha salido en las noticias que si ha sido víctima de algún tipo de abuso en el trabajo que puede aplicar para una acción diferida. Y eso es solamente si el Departamento de Labor está haciendo una investigación en contra de ese empleador. Entonces, si alguien ha sido abusado en el trabajo y, por ejemplo, que no le quiere pagar o que le quiere obligar a trabajar más horas que debe tener que trabajar o algo así, si hay algún tipo de abuso o si tiene que trabajar en condiciones inseguras. Entonces, si hay algún tipo de abuso, entonces es muy importante hacer un reporte con el Departamento de Labor del gobierno federal o del estado de Georgia a ver si ellos abren una investigación. Porque si ellos abren una investigación y entonces le den una carta recomendando una acción diferida, entonces es posible que puede conseguir acción diferida, pero solamente si hay una investigación por el Departamento de Labor, ¿ok? Ujú. Ok, una última pregunta. Esta es una situación personal que me está pasando. Los departamentos donde yo estaba viviendo empezaron a hacer revisión de contratos. Entonces, mi contrato, pues vamos como yo creo que ni a la mitad de lo que es mi contrato del año, ¿verdad? Entonces ellos se pusieron a hacer una revisión de contratos y me mandaron una carta donde dicen que tengo que abandonar por falta de prueba de, ¿cómo le llaman? Real ID. Real ID, ok. ¿No se pueden hacer eso? Ok, usted vive en Georgia, ¿sí? Sí. Ok, yo no sé exactamente de qué están hablando. No, dueños de propiedad no tienen la responsabilidad para averiguar su estado migratorio. Ok, dueños de propiedad no son abogados y no tienen la responsabilidad legal para averiguar su estado migratorio. Si ellos inventaron una regla para ellos mismos de que solamente van a rentar apartamentos a personas que tienen papeles, entonces es decisión de ellos, pero no pueden simplemente terminar su contrato por eso. Si ellos firmaron un contrato y usted firmó el mismo contrato, entonces existe ese contrato hasta la fecha de vencimiento de ese contrato. Y no pueden simplemente decidir cambiar el contrato de repente ellos solos, ¿ok? Solamente podrían cambiar el contrato con un acuerdo con usted, si usted está de acuerdo con cambiar el contrato. Entonces, pero yo no hago ese tipo de trabajo, es algo que yo realmente no me meto en ese tipo de cosas, pero si ha tenido problemas, si le quieren echar de su departamento en violación de su contrato que usted ya tiene, entonces absolutamente puede buscar un abogado para ver qué puede hacer, ¿ok? Muy bien. Ok, muchas gracias. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Con David. David, tocayo. ¿Y de dónde nos llama? ¿De qué es eso? ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Quiero preguntarle en qué mes va los que están arreglando los que tienen aplicación del 245i. Ok, 245i significa que si alguien aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001, que puede pagar una multa de $1,000 para arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos sin tener que salir del país una vez que llega a la fecha de prioridad. Entonces, 245i es una ley que se aplica a todas las categorías de preferencia. Entonces, ¿de qué categoría? ¿Quién aplicó para quién? Mi suegro está aplicado, él tiene una aplicación, su hermana lo aplicó en abril del 2001. Ok, su hermana de su suegro. Entonces, es una aplicación de la cuarta categoría de preferencia. Es para hermanos de ciudadanos y ellos son de México. Sí.
Ok, Correcto. entonces en el Boletín Nacional de Visas, y usted o cualquier persona puede mirar el Boletín de Visas al Internet. Si busca en inglés National Visa Bulletin o en español Boletín Nacional de Visas, puede encontrar el Boletín de Visas. Y ahora el Boletín de Visas, ok, tengo el Boletín de Visas de abril aquí, pero acaban de emitir el Boletín de mayo. Permíteme un momento. Le voy a decir la fecha en el boletín de visas para el mes que entra. Entonces, ahora en la cuarta categoría de preferencia de México, la gente que aplicaron en o antes del primer día de agosto del año 2000, ahora pueden arreglar su residencia, y la gente que tienen la fecha de prioridad en o antes del primer día de abril del año 2001, ahora pueden hacer los siguientes pasos para aplicar para la residencia. Hay dos diferentes tablas de fechas en el boletín de visas. Hay lo que se llama Final Action Dates y lo que se llaman Dates for Filing. Final Action Date es la fecha de acción final. Y entonces ahora en la cuarta categoría de preferencia de México, dice el primer día de agosto del año 2000, que significa que el gobierno puede otorgar la residencia permanente a la gente que tiene la fecha de prioridad en o antes del primer día de agosto del año 2000, pero la otra tabla de fechas son dates for filing, es la fecha para poder presentar la solicitud de la residencia. Y la gente que tiene la fecha de prioridad en o antes del primer día de abril del año 2001, ahora pueden presentar la solicitud de la residencia, que es muy importante porque puede aplicar, si puede presentar la solicitud de la residencia, puede aplicar para un permiso de trabajo que puede renovar hasta que alcanza la otra fecha en la otra tabla de fechas para que el gobierno le pueda dar su residencia. Pero entonces la cuarta categoría de preferencia de México ahora el primer día de abril del año 2001, ¿ok? Ellos están en México, ¿todavía no se puede iniciar el proceso? Ok, entonces 245I no tiene absolutamente nada que ver con personas que están en México. 240, para que usted sepa, porque originalmente me preguntó de la ley de 245I. Y lo que significa 245I es una sección del código, es INA, que es Immigration and Nationality Act, es la ley de inmigración y nacionalidad, sección 245, y entonces en paréntesis la I latina, I latina. Entonces, 245I significa que si alguien aplicó para otra persona antes del día 30 de abril del año 2001, y hay otros requisitos también, pero eso es lo más importante, entonces puede pagar una multa de $1,000 y arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos cuando llega a la fecha de prioridad. Si están en México, la ley de 245I no tiene nada que ver con ellos, nada más estamos hablando del boletín de visas. Entonces, yo no sé cuándo vamos a llegar a la fecha de prioridad en el boletín de visas. Lo que yo recomiendo es que usted puede mirar el boletín de visas cada mes para darse cuenta cuándo podemos hacer los siguientes pasos. Y si su fecha de prioridad de ellos es, por ejemplo, el día 30 de abril del año 2001 y el boletín de visas ahora está en la fecha del primer día de abril del año 2001, entonces faltamos un mes. Pero el boletín de visas ha estado estancado en esa misma fecha por meses ahora porque esa ley de 245I, todo el mundo sabía que esa ley iba a atardecer, como dicen, el día 30 de abril del año 2001. Entonces, muchísimas personas, miles y miles de personas presentaron solicitudes durante el mes de abril del año 2001. Y eso es porque el boletín de visas está avanzando muy lento ahora, hacia esa fecha del 30 de abril del año 2001. Una vez que pasa esa fecha, va a avanzar más rápido. Pero ahora están tramitando todas las aplicaciones de todos los cientos de miles de personas que aplicaron en el mes de abril del año 2001. ¿Ok? Muchas Pues gracias. muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Perfecto, abogado. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Gustavo Bautista, Gustavo, ¿de dónde nos llama? de Norcross. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? ¿Qué beneficios tengo de cerrar un caso administrativamente y si
y lo puedo abrir a futuro, más adelante, o en qué me puede beneficiar, o cómo Ok, cierre administrativo. Si usted tiene un caso en el Tribunal de Inmigración, entonces hay dos maneras que le pueden dar lo que se llama discreción prosecutorial. Discreción prosecutorial es cuando no continúan con un proceso de deportación en su discreción de la Fiscalía de la Corte de Inmigración, porque usted no es una prioridad de deportación. Entonces, hay dos maneras que pueden cerrar un caso. Pueden cerrar el caso administrativamente o pueden terminar el caso de deportación. Entonces, no siempre podemos escoger cuáles de esas dos opciones preferiríamos. Generalmente, cierre administrativo sería mejor, porque si cierran el caso administrativamente, técnicamente su caso todavía está en la Corte de Inmigración, aunque está dormido, y eso significa que puede continuar renovando el permiso de trabajo, que es un beneficio muy importante. Si terminan el caso de deportación, también terminan todas las aplicaciones que hizo y no puede continuar renovando el permiso de trabajo a menos de que tiene otra manera de aplicar afuera de la Corte de Inmigración. Entonces, es una de las dos maneras que pueden parar el proceso de deportación. Pueden cerrar el caso administrativamente, que significa que el caso todavía existe, pero está dormido y puede generalmente continuar renovando el permiso de trabajo, o pueden terminar el caso de deportación, que significa que el caso está completamente terminado y acabado, y que es bueno porque no está en el proceso de deportación, pero el problema con eso es que no puede renovar el permiso de trabajo. Pero es mejor no estar en el proceso de deportación aunque no tiene un permiso de trabajo normalmente, en vez de salir deportado. Entonces, normalmente si la única opción que tenemos es terminar el caso de deportación o continuar con el proceso, normalmente, a menos de que realmente pensamos que vamos a ganar, es mejor tomar esa opción. Okay, pero es una forma de discreción prosecutorial. Okay, ¿yo contesté su pregunta? En caso que mis hijos me quisieran pedir a futuro, ¿pueden reabrir mi caso o es Sí. completamente con otras aplicaciones? No, si cierran el caso administrativamente, entonces después, si usted en algún futuro calificaría para algo, entonces podríamos reabrir el caso de deportación y entonces hacer la otra aplicación. Oh, ok. Bueno, muchísimas gracias. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Hola, ¿me escucha? Buenos días, quiero hablar con el abogado. Oh, yo soy el abogado. ¿Cómo se llama usted? Verónica, Verónica, ¿de dónde nos llama? de aquí de Stone Mountain. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mire, tengo dos preguntas. La primera es que yo tengo una petición por parte de mi esposo, pero la abogada me dijo que yo ya tenía que mandar el perdón y me está pidiendo algunos requisitos, y dentro de los requisitos está las cartas de como familiares, Ok. pero yo no he podido, no tengo nadie quien me dé las cartas, entonces yo no he podido seguir el proceso por esas cartas, y no sé qué podría pasar si yo no entrego las cartas o no sigo con el proceso. Hay que hablar con su abogado porque cartas de parientes ayudan en este tipo de caso. Normalmente queremos cartas de parientes porque tenemos que demostrar que su esposo va a sufrir mucho sin usted, y otras personas que conocen a usted y su esposo pueden escribir cartas para decir exactamente cómo él va a sufrir sin usted posiblemente, pero esas cartas no son obligatoriamente requeridos en todos los casos. Si no conocen a nadie, pero su esposo tiene muchos problemas de salud y su esposo va a tener que escribir una carta, definitivamente, pero otras cartas de otras personas no son
absolutamente necesarios, ¿ok? Entonces, mi recomendación es hablar con su abogado a ver si piensan que ya tienen suficientes pruebas o si quieren hacer el intento con las pruebas que tienen ahora o si realmente piensan que necesitan más pruebas. ¿Ok? Ok. La otra pregunta, igual yo tenía el permiso de trabajo y el año pasado mandé la renovación, pero hasta el día de hoy no me ha llegado am, ningún pues carta o algo donde diga si me van a renovar el permiso o ya no. ¿Ok? El gobierno ahora está muy atrasado con permisos de trabajo, pero no hay ninguna manera que yo le pueda decir cuándo van a aprobar el permiso de trabajo particular de usted. Entonces, mi recomendación es hablar con su abogado y si hay algún problema, su abogado se puede comunicar con el gobierno. ¿Ok? Ah, ok, está bien. Ok, pues Bueno, muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Abogado, vamos a la siguiente llamada. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Gilberto, Gilberto, ¿de dónde nos llama? de Cumming, Georgia. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Yo tengo un caso desde el 2018 que caí en migración. Salí con una fianza y estoy en proceso de deportación. Ok. Mi hermano me metió una aplicación en el 2001 y Ok. ¿De qué país es usted? de México. Ok, entonces no ha llegado. Pues, ¿cuándo en el año 2001 le aplicó su hermano? Antes de abril 30 del 2001, Ok, entonces, ¿en qué fecha ingresó usted a los Estados Unidos? en el 95. Ok, desde entonces nunca ha salido. Sí, ese es el problema, que salí. ¿En qué año se fue? Mi hijo también estuvo en las fuerzas militares, pero ya no está. Él salió ahora en el 2022. Ok, ¿en qué año salió usted de los Estados Unidos? En el 2008. Ok, ¿y regresó de ilegal después? Sí. Ok, entonces desafortunadamente hay las dos maneras de arreglar su residencia permanente desde adentro de los Estados Unidos, si fue admitido o si califica bajo la ley de 245I. Esas dos maneras no perdonan el castigo de 212 A9C1, okay, que es el castigo de doble entrada ilegal. Y si usted quiere leer esa sección del código, es parte del Acta de Inmigración, es INA, que es Immigration Nationality Act, que es la ley de inmigración y nacionalidad, 212 y en paréntesis A9C1. Y esa sección del código es la sección del código que tiene que ver con doble entrada ilegal. Si alguien ha estado ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año o si fue deportado y regresa o intenta a regresar de ilegal a los Estados Unidos, de ilegal sin haber sido admitido, entonces es el castigo permanente, es la barra permanente y es perdonable solamente después de estar afuera de los Estados Unidos 10 años. Entonces, la única manera para arreglar su residencia a través de su hijo o su hermano o como sea, sería salir de los Estados Unidos y estar afuera 10 años y aplicar para regresar después de los 10 años. Hay algunas cosas que algunas maneras que podríamos evitar ese castigo, por ejemplo, si usted aplicara para la visa U, si usted fuera víctima de un delito de violencia, posiblemente puede evitar ese castigo, pero realmente por medio de familia no hay manera para evitar ese castigo, ¿ok? Ajá, entonces nosotros mandamos el request para cerrar el caso administrativamente, pero parece que no nos los aceptaron. ¿Es posible que eso sea negado? Que cierren el caso de aplicar para la residencia, pues es que simplemente que van a
rechazar las aplicaciones eventualmente si nunca se presentan a la cita o si no hacen los siguientes pasos. Y si usted tiene hijos ciudadanos, sus hijos siempre le podrían aplicar en algún futuro si las leyes cambian o si hay algún otro cambio. Entonces, no sería necesario hacer eso porque siempre podría volver a aplicar a través de un hijo ciudadano y no hay tiempo de espera en ese tipo de aplicación. ¿Ok? Me acaba de llegar una carta que tengo la cita para el 11 de abril, el 11 de diciembre de este año. ¿A dónde? Va a ser la corte final. Ok, entonces usted tiene corte. Sí, tenemos corte el 11 de diciembre de este año. Ok, entonces si puedes cerrar el caso de corte administrativamente o terminar el caso en la corte, absolutamente yo recomiendo hacerlo. Y entonces usted tiene un abogado, ¿así es? Sí, tengo un abogado. Ok, yo recomiendo hablar con su abogado. Hemos podido recientemente cerrar muchos casos de deportación por discreción prosecutorial, entonces yo pienso que hay muchas posibilidades, aunque probablemente no puede aplicar para la residencia, hay muchas posibilidades de poder terminar o cerrar el caso de deportación para que por lo menos no salga deportado. ¿Ok? Ok, pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Buenos días, abogado. Mi nombre es Mónica. Mónica, ¿de dónde nos llama? Me estoy llamando de Lawrenceville. Ok, gracias. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Sí, ese abogado yo soy ciudadana americana y hace 6 años pedí a mi esposo, pero él cuando ingresó a este país lo agarró migración en Texas. Entonces pasamos la corte para Georgia porque estamos pidiendo una cancelación, ¿verdad?, de ese caso. Y llevamos ya 6 años esperando y la corte de Georgia no contesta. Mi pregunta es, ¿hay alguna forma de que esa corte se agilice o algo? Porque no tenemos respuesta por la corte de aquí de Georgia. Entonces, estamos hablando de la Corte de Inmigración, ¿así es? Sí, porque ve que cayó en Texas, entonces trasladamos, como él se mudó para acá, para Georgia, trasladamos esa corte para acá. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo tiene él en los Estados Unidos? Él tiene 8 años de Estados Unidos, 8 o 9 años más o menos. Y fue agarrado cuando ingresó a los Estados Unidos, hace 8 años. Exactamente, sí. Ok, y entonces usted ya aplicó para su residencia de él y asumo que están pidiendo terminar el caso de deportación porque él probablemente va a aplicar para un perdón y usted tiene un abogado, ¿así es? Exactamente, sí, él ya tiene la aprobación. Nosotros fuimos acá a Atlanta y a él lo aprobaron hace 6 años. Ok, aprobaron la I-130, pero el perdón es diferente. Entonces, cuando él ingresó a los Estados Unidos, él se presentó a una puerta de entrada por el puente y esperó en la fila y entró por una puerta de entrada de la frontera, o cruzó la frontera de ilegal y fue agarrado después. Cruzó la frontera y fue agarrado ilegal. Ok, entonces probablemente vamos a necesitar un perdón para arreglar su residencia y para aplicar para el perdón desde aquí necesitarían cerrar el caso de deportación y hay que hablar con su abogado. Yo no sé cuándo la Corte de Inmigración o la Fiscalía de la Corte de Inmigración les va a responder, no sé, pero lo que van a necesitar hacer probablemente es intentar cerrar o terminar el caso de deportación para que pueda aplicar para el perdón que él va a necesitar desde aquí. Y hace 8 años fue la primera vez y la única vez que su esposo ha entrado a los Estados Unidos. Exactamente, fue la única vez. Está bien. Entonces, sí, mi recomendación es hablar con su abogado, pero yo no sé cuándo la Corte de Inmigración les va a responder y
pues si él no tiene corte muy pronto, probablemente no les van a responder muy pronto porque no es una prioridad para ellos. Pero pues mi recomendación es hablar con su abogado, ¿ok? Ok, muchas gracias. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, Buenos días, ¿cómo se llama usted? buenos días. Mi nombre es Rosa, Rosa, ¿de dónde nos llama? de Gainesville. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es que si no tendría que salir si mi hijo me mete aplicación, o sea, él se va a hacer ciudadano. Entonces, ¿cuánto tiempo tardaría para meterme en una aplicación? Ok, si usted tiene un hijo ciudadano mayor de 21, su hijo puede aplicar para usted y no hay tiempo de espera en este tipo de aplicación. Pero ¿cómo entró usted a los Estados Unidos? Ilegal. ¿Alguien aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001? No, yo tengo otro caso de cancelación y visa U. Yo tengo 2 casos pendientes. Entonces, ¿cree que estaría bien que mi hijo aplicara por mí? Pues es que estoy intentando determinar. Entonces, nadie le aplicó antes del día 30 de abril del año 2001 y ¿tiene usted un padre, esposo o hijo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? No, ¿Alguno de sus padres de usted es ciudadano o residente? no, ¿Está usted casada con una persona que es ciudadano o residente? no. Sería mejor continuar con la visa U. La razón es porque usted necesitaría salir de los Estados Unidos para arreglar su residencia. Personas que entraron a los Estados Unidos con visas, personas que tienen una aplicación desde antes del día 30 de abril del año 2001, o personas que tienen un padre, esposo o hijo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Son las personas que pueden arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos en muchos casos. Cualquier otra persona tiene que salir. Y el problema es que si usted lleva más de un año de presencia física ilegal en los Estados Unidos, entonces automáticamente sería castigado por 10 años. Y vamos a necesitar un perdón del castigo de 10 años. Y el perdón del castigo de 10 años solamente se puede solicitar a través de un padre o esposo que es residente legal o ciudadano, y usted no tiene un padre o esposo que es residente legal o ciudadano. Entonces, si aplica a través de su hijo, vamos a llegar a tener ese problema de necesitar un perdón y usted no califica para el perdón. La visa U perdona casi todo. Okay, realmente la única cosa que no perdona la visa U es si usted participaba en genocidio en el partido nazi en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Okay. Aparte de eso, la visa U perdona casi todo. Okay. Entonces, si usted entró de ilegal a los Estados Unidos, la visa U perdona eso. La visa U es la visa para víctimas de delitos de violencia. Entonces, si ya está aplicando para la visa U, mi recomendación sería continuar con esa aplicación. ¿Ok? Entonces, no me favorecería ninguna aplicación que yo tengo si que me arreglara. Esa es la ley de migración en todo Estados Unidos o depende de cada estado. No, las leyes de inmigración son leyes federales, entonces las leyes de inmigración prácticamente son iguales en todos los estados. Hay algunas situaciones raras en que la corte, por ejemplo, en California ha tomado una decisión de una manera y la corte en Tennessee toma la decisión de diferente y hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos resuelva ese desacuerdo entre los diferentes circuitos federales. Entonces, puede tener algunas circunstancias en que hay diferencias muy pequeñas en diferentes distritos federales de los Estados Unidos, pero normalmente, en situaciones normales, las leyes de inmigración son exactamente iguales en todos los estados y no pueden mudarse a otro estado para aprovechar de una diferente ley, ¿ok? Sí, lo que pasa es que como a mí me habían comentado, bueno, o sea, supuestamente mi nuera se informó, ella vive en Texas, y se informó que dijo que mi hijo si ya se va a hacer ciudadano,
él te puede aplicar. Ok, su hijo puede aplicar para usted, es cierto, ok. Si su hijo es ciudadano mayor de 21 y usted realmente es la mamá de él, entonces él puede aplicar para usted porque no hay ningún problema con él. ¿Ok? La primera aplicación no tiene nada que ver con los problemas de usted. La primera aplicación nada más tiene que ver con si su hijo es su hijo y si su hijo es ciudadano y si su hijo tiene más de 21 años de edad cumplidos. ¿Ok? Si esas cosas son verdades, van a aprobar la primera aplicación. Es al siguiente paso cuando tenemos que aplicar para el perdón de usted y usted no calificaría para el perdón. ¿Ok? Entonces yo no recomiendo perder dinero haciendo aplicaciones que no puede usar para nada. ¿Ok? Entonces, si ya aplicó para la visa U, la mejor opción es continuar con el proceso de la visa U. Que me quede con eso entonces. Así es, ¿ok? Y si tiene un abogado, asumo que si aplicó para la visa U, tiene un abogado, yo recomiendo hablar con su abogado. Su abogado le puede contestar a estas preguntas también, ¿ok? Ok, está bien, muchas gracias. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, hola, muy buenos días, abogado Kennedy. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Pregunta para usted. No, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Ezequiel. Ezequiel, ¿de dónde nos llama? De aquí de Chambly. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mire, mi hermano es ciudadano, aplicó a mi papá en el 2007, pero por la violencia en la frontera le llegó el llamado para la cita en Juárez, pero por la violencia en México se canceló todo. Ok. Y ahora reaplicó otra vez para él. En el año pasado, en mayo, le llegó el último email a mi hermano para que mi papá, donde diciendo que nada más estábamos esperando la cita en Juárez otra vez, pero ya lleva un año eso. No sé si estoy esperando que él pueda hacerse residente, porque yo tengo hijas ciudadanas mayores de 21 años y estamos esperando que no sé si es bueno que espere para que ellas sometan mi aplicación hasta que mi papá se haga residente, o ya puedo empezar ese caso, o si es normal que el tiempo que se está llevando la cita en Juárez es normal, más de un año, que se lleva a llevar mucho más tiempo. Básicamente cualquier cosa en Ciudad Juárez es normal, pero desafortunadamente ellos trabajan muy lento en ese consulado. Entonces, pero su pregunta es, si su hija puede aplicar para usted realmente, entonces, ¿cuándo y cómo entró usted a los Estados Unidos? ¿Entró de ilegal o con visa? No, ilegal, y en el 96. ¿En el año 96? ¿O que desde entonces nunca ha salido? No, nunca. Ok, ¿y alguien alguna vez aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001? No. ¿Tiene un padre, esposa o hijo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? No. Ok, entonces vamos a necesitar un perdón. Usted va a necesitar salir de los Estados Unidos para arreglar su residencia y vamos a necesitar un perdón. Y el perdón solamente se puede solicitar a través de un padre o esposo que es residente o ciudadano. Entonces, si su esposa de usted no es residente o ciudadano, tendríamos que aplicar para el perdón a través de su papá. Si su papá está arreglando su residencia a través de otro hermano de usted, entonces podemos aplicar para hacer la primera aplicación para usted a través de su hija de usted ahora, y simplemente esperar hasta que su papá tiene su residencia antes de aplicar para su perdón. Pero el proceso de usted con el perdón y con todo lo que necesitamos hacer es un proceso largo, es un proceso que va a tardar probablemente entre 4 a 6 años ahora. Y el perdón tendríamos que pedir probablemente en 3 o 4 años. Entonces vamos a tener tiempo para desarrollar los argumentos para aplicar para el perdón. Su papá probablemente va a arreglar su residencia mucho antes de cuando tendríamos que aplicar para el perdón y podríamos desarrollar los argumentos para aplicar para el perdón. Entonces su hija puede empezar a aplicar para usted ahora,
para no perder tiempo y entonces no tenemos que aplicar para el perdón hasta que somos listos. Y en este tipo de casos, si llegamos al tiempo de aplicar para el perdón y no queremos hacerlo, por cualquier razón, porque no tenemos argumentos suficientes para ganar el perdón o porque simplemente no queremos en ese entonces, siempre podemos poner el caso en pausa hasta que queremos aplicar para el perdón. Entonces, sí, yo pienso que su hija le puede aplicar ahora. Perfecto. ¿Ok? Bueno, ya nada más esperar a que mi papá sea residente y esperar el proceso que avance. Sí, exacto. Entonces, su hija puede hacer la primera aplicación y entonces podemos esperar hasta aplicar para el perdón a través de su papá. Entonces, una última pregunta nomás para estar más claro. ¿Es normal entonces, no hay alguna forma como pueda uno revisar más allá el caso de mi papá o tenemos nada más esperar ahí más de un año? Realmente nada más tiene que esperar. Pueden contactar al consulado, pero no le van a decir nada. Si un caso se atrasa mucho, puede hablar con la oficina del senador y a ver si su senador le puede ayudar. Y hay otras cosas que se puede hacer, pero una de las razones que yo siempre prefiero arreglar la residencia de la gente aquí adentro de los Estados Unidos, si es posible, es porque si hay algún problema aquí adentro de los Estados Unidos, podemos hacer una demanda en contra del gobierno y arreglar el problema. Si hay un problema en el consulado, es mucho más difícil arreglar esos problemas en el consulado porque no podemos hacer demandas en contra de los consulados afuera de los Estados Unidos. Entonces, pero mi recomendación es hablar con su abogado. Asumo que tiene un abogado. Si no tiene un abogado, debe de agarrar un abogado, pero si tiene un abogado, mi recomendación sería hablar con su abogado a ver qué piensa su abogado, si deben consultar o contactar al consulado o si ha llegado el tiempo de contactar al senador para pedir ayuda, ¿ok? Ok, perfecto. Bueno, muy amable, abogado, y se lo agradezco. Entonces, por ahí vamos a ver si podemos empezar a mover entonces este caso. Okay. Pues muchas gracias, que tenga excelente fin de semana. Abogado, pues. Igualmente para ustedes, abogado. Okay. Muchas gracias. El tiempo se nos acabó, pero como siempre, pues una recomendación para toda nuestra gente. Adelante, abogado. Pues primero necesito decir, como siempre, que no debe usar lo que yo digo en este programa para intentar resolver solos sus propios casos de inmigración o casos legales, porque todos los casos son diferentes y diferencias muy pequeñas pueden cambiar completamente sus derechos o opciones bajo la ley. No hay reemplazamiento en tener una consulta individual con su propio abogado. Si quiere contactar con mi oficina para hacer la cita conmigo absolutamente gratis en persona o por teléfono o por televideo, puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Que tengan excelente fin de semana y nos vemos en 8 días si Dios quiere.